Invictus, que es el sol invicto, era el nombre religioso utilizado para varias deidades en el Imperio Romano tardío. El Gabal, Mitra, el Sol, pero el Sol ya había sido adorado en Roma como Apolo y como Helios. El solsticio de invierno en el antiguo calendario juliano caía el 25 de diciembre y celebraba la boda de la noche más larga con el día más corto, el renacimiento del mundo. El término solsticio proviene del latín solstitium, que literalmente significa sol quieto, porque en el hemisferio norte de la Tierra, en los días del 22 al 24 de diciembre, el sol parece detenerse en el cielo, fenómeno tanto más evidente cuanto más se acerca al ecuador. En ese periodo el sol alcanza el punto de máxima distancia del plano ecuatorial, la noche alcanza la máxima extensión y la luz del día la mínima. Es decir, ocurre la noche más larga y el día más corto del año. Inmediatamente después del solsticio, la luz del día aumenta gradualmente nuevamente y la oscuridad de la noche disminuye hasta el solsticio de verano, en junio, con el día más largo del año y la noche más corta. El día del solsticio generalmente cae el 21, pero debido a la aparente inversión del movimiento solar, se vuelve visible al tercer o cuarto día siguiente. El Sol, por lo tanto, en el solsticio de invierno, llega en su fase más débil de luz y calor para volverse vital e invencible en la misma oscuridad. En definitiva, el 25 de diciembre renace el Sol, tiene la nueva Navidad del año. El solsticio de invierno comenzó a ser celebrado ya por nuestros antepasados, tanto en Gran Bretaña, en Irlanda, en Francia, en Irán, en Italia y en tiempos prehistóricos y protohistóricos. Pero el 25 de diciembre está asociado con el cumpleaños o la fiesta de varias deidades anteriores a Cristo, que inspiraron la nueva religión en diferentes lados. Los mosaicos y frescos que representan imágenes de Isis sentada sosteniendo a Horus en sus brazos con la corona solar en la cabeza, parecen haber inspirado muchas imágenes de la Virgen y el Niño con la misma característica. Así, el culto de Mitra fue el culto más competitivo del cristianismo y con el que el cristianismo se fusionó un poco, también porque en algunos mitos Mitra había nacido de una virgen, tenía 12 discípulos y fue apodado el Salvador. Así, en Babilonia, alrededor del 3000 a.C., se celebró al dios sol babilónico Shamash y más tarde a la diosa Ishtar con su hijo Tamuz, considerada la encarnación del sol. También fue representado con un halo de 12 estrellas en su cabeza, como la Virgen, y con el niño en brazos, un niño que luego creció y murió para resucitar después de 3 días. En los días del solsticio de invierno se celebraba un festival ritual llamado Lenea en honor a Dionisio, el festival de las mujeres salvajes se llamaba, donde se celebraba al dios que renació de niño después de ser despedazado. Pero también fue el día del nacimiento de Hércules y de Adonis. El dios Mitra, identificado como Sol Invictus por los militares romanos, entre los que se difundió ampliamente, nació de una mujer virgen en el solsticio de invierno. Fue adorado por los pastores, tuvo 12 discípulos, fue asesinado por una lanza que le atravesó el costado y resucitó después de 3 días. Y seguimos contando, ¿no? Bueno, hoy Navidad y Año Nuevo representan 2 aniversarios diferentes. El primero se celebra el 25 de diciembre y el otro el 1 de enero. Para los romanos, las 2 fechas coincidían porque la Navidad era el Natalis Solis Invicti, que marcaba el ciclo del Año Nuevo. El culto al Sol Invicto, es decir, no conquistado, se difundió en Roma por primera vez con el emperador Heliogábalo. Aunque existen antecedentes en monedas de esta figura, al menos desde la época de Caracalla, quien lo intentó prematuramente este culto de Heliogábalus Sol Invictus, el dios solar de su ciudad natal, Emesa, en Siria.
Heliogábalo construyó un templo dedicado a la nueva divinidad en el Palatino. Como siempre, en el Palatino era el mejor lugar para hacer los templos. Con la muerte violenta del emperador en el 222, este culto dejó de llevarse a cabo en Roma, aunque muchos emperadores continuaron representados en las monedas con la iconografía de la corona radiada solar durante casi un siglo. El Sol Invictus también aparece como una deidad subordinada asociada con el culto a Mitra, y a veces se confunde con el culto de Helios o Apolo. El término Invictus también aparece refiriéndose al mismo Mitra y al dios Marte en las inscripciones privadas de algunos devotos. En el 272, Aureliano derrotó a la principal enemiga del imperio, la reina Zenobia del reino de Palmira, gracias a la ayuda providencial de la ciudad-estado de Emesa, que llegó justo cuando las milicias romanas estaban a la deriva. El emperador contó haber tenido la visión del dios Sol de Emesa, que intervino para animar a las tropas en dificultad durante la batalla. Por otro lado, la cruz en el cielo se le apareció a Constantino, que lo impulsó a luchar y le prometió la victoria. Se cree que Aureliano básicamente hizo un movimiento político inteligente porque el culto al sol estaba tan presente en todas las regiones del imperio que le era muy útil. Todos pueden elegir la fe que quieran o pensar que la propaganda en ese momento se hacía así. Sin embargo, en el 274 Aureliano trasladó a Roma a los sacerdotes del dios Sol Invictus y nacionalizó el culto solar de Emesa, luciendo él mismo una corona de rayos en las ceremonias y construyendo un templo en las faldas del Quirinale con un nuevo cuerpo de sacerdotes, los Pontificios Solis Invicti. En Roma existía la religión de Estado, pero de una forma muy particular. Y algo que tiene que ver con esto al día de hoy es que en el Quirinale es donde está la casa de gobierno de Italia. O sea, cómo a través del tiempo, ya no estamos hablando de Sol Invictus ni de ninguna religión ni nada, pero el poder se ejerce en ese mismo lugar. Bien, de hecho, en Roma los cultos oficializados estaban pagados por el Estado, pero las otras religiones eran igualmente respetadas y podían coexistir oficialmente con ellas. La religión cristiana no fue perseguida como religión, sino porque sus seguidores querían abolir las religiones estatales romanas. Entonces, como ellos querían destruir cualquier otra religión de una manera bastante antidemocrática, entonces fue que se los persiguió, pero no porque fuera una religión nueva o porque fuera en sí una religión, porque de hecho coexistían todas, sino por esto de, lógicamente, al ser una religión monoteísta, querían eliminar a las otras religiones que eran todas politeístas. Y esto fue lo que llevó a que se persiguiera a quienes ejercían esta religión con esta intención de eliminar a las otras religiones. Imagínense que en ese momento eran además minoría, entonces estaban todos en contra, desde el Estado hasta la propia gente del pueblo que profesaba las otras religiones. La fiesta del sol se convirtió en el culto más importante de Roma hacia finales del siglo III, por la influencia de las tradiciones orientales, como también tenemos el caso de Mitra. Aureliano consagró el templo de Sol Invictus el 25 de diciembre del 274, en una fiesta llamada Dies Natalis Solis Invicti, o sea, Día del Nacimiento del Sol Invicto, haciendo del dios Sol la deidad principal de su imperio y llevando él mismo una corona de rayos. La fiesta de Dies Natalis Solis Invicti se hizo cada vez más importante a medida que se injertaba en la fiesta romana más antigua, que eran las Saturnalias, que justamente y, entre comillas, casualmente, se festejaban en la misma fecha.
El Dies Natalis Sol Invicti se incluyó en las festividades de la Saturnalia, que se prolongaron del 17 al 25 de diciembre y finalizaron con la Larentalia o fiesta de los lares, las deidades tutelares encargadas de proteger cultivos, carreteras, ciudades y familias. La Saturnalia, la celebración religiosa dedicada al dios Saturno, primera deidad agraria latina, protectora de la siembra y las semillas, y luego asimilada al dios griego Cronos, esposo de Rea, la tierra, y del que hablaremos específicamente en un video porque el culto a Saturno se llevó a cabo en todas las culturas de la época, sigue existiendo en forma subyacente y bueno, hay mucha tela para cortar con el culto a Saturno. A todo esto, el emperador Constantino también fue un seguidor del dios Sol, actuando como Pontifex Maximus de los romanos. La palabra pontífice, que se utiliza hoy en día en el culto católico o cristiano en general, nace de este culto al dios solar. Bueno, Constantino de hecho representó el Sol Invictus en su moneda oficial con la inscripción Sol Invicto Comiti, es decir, al compañero Sol Invicto, definiendo así al dios como compañero del emperador. Con un decreto del 7 de marzo del año 321, Constantino estableció que el primer día de la semana, el día del sol, Dies Solis, debía dedicarse al descanso. Y este decreto decía así: en el venerable día del sol, que descansen los magistrados y los habitantes de las ciudades, y que cierren todas las tiendas. En el campo, sin embargo, la gente es legalmente libre para continuar con su trabajo, porque a menudo sucede que la cosecha de trigo o la siembra de viñedos no pueden posponerse, así sea por temor a que al negar el momento oportuno para tales obras se pierda el momento oportuno establecido por el cielo. Bien, y tenemos entonces con esto el famoso domingo. La celebración del Sol Invicto el 25 de diciembre se atestigua en el cronógrafo del 354 junto con el testimonio de la Navidad cristiana, la primera evidencia de la celebración de la Navidad cristiana después del cronógrafo del 354 se remonta al 380, gracias a los sermones de San Gregorio de Niza. La fiesta del nacimiento de Cristo, de hecho, no figura en los calendarios más antiguos de las fiestas cristianas e incluso más tarde se celebró en fechas extremadamente diferentes. Durante el reinado de Licinio, la celebración tuvo lugar el 19 de diciembre, fecha quizás más cercana al solsticio astronómico en el calendario entonces vigente. En 330 Constantino, aunque contrariamente a lo que se dice, nunca se convirtió al cristianismo, oficializó por primera vez la fiesta de la Natividad de Jesús, que con un decreto se hizo coincidir con la fiesta pagana del nacimiento del Sol Invictus. La Navidad invicta se convirtió así en la Navidad cristiana. En 337 el Papa Julio I hizo oficial la fecha de la Navidad en nombre de la Iglesia Católica, según lo informado por Juan Crisóstomo en 390. Y dice: en este día 25 de diciembre también se fijó definitivamente en Roma la Natividad de Cristo. En Roma, Mitra era sobre todo el dios de los soldados, aunque también abrazado por los emperadores, agricultores, burócratas, comerciantes y esclavos, con reglas de comportamiento muy precisas que exigían templanza, autocontrol y compasión incluso en la victoria. Tanto es así que Tertuliano reprocha a sus hermanos cristianos su comportamiento inapropiado, diciendo: si no se avergüenzan de ustedes, mis compañeros soldados de Cristo, no será Cristo quien los condene, sino los soldados de Mitra. El mitraísmo, como el cristianismo, ofreció la salvación a sus seguidores porque Mitra nació en el mundo para salvar a la humanidad del mal. Aureliano, natural de Dacia Ripensis e hijo de una sacerdotisa del Sol,
hizo del Dies Natalis Solis Invictus el centro de la liturgia imperial, gracias a la difusión del mitraísmo en los círculos militares, donde Mitra era considerado el hijo del dios supremo Sol, hijo del Sol y el mismo Sol, nacido de una roca cerca de un árbol sagrado y con una antorcha en la mano, símbolo de la luz y el fuego que se esparcen por el cosmos. Cuenta el mito que unos pastores presentes en el evento sobrenatural le habían ofrecido las primicias de los rebaños y las cosechas. Hay muchas similitudes con el nacimiento de Cristo en una cueva iluminada por una estrella, mientras los pastores lo adoraban. Mitra nació de una virgen en una cueva el 25 de diciembre, es adorado el domingo, el día del sol. Fue un Dios salvador, como Jesús, que murió y resucitó para convertirse en un Dios mensajero, intermediario entre el hombre y el Dios de la luz, el líder de la justicia contra las fuerzas oscuras del mal. Esto da mucho para pensar, ¿no es cierto? Obviamente es bastante chocante, para el que no lo sabe sobre todo, pero es así, y es así porque en realidad no es que la historia de Jesús sea como la de Mitra, sino que la historia que hicieron en el Vaticano, que hizo la Iglesia, es la que se parece a Mitra. Esto no tiene que ver con el verdadero Jesús, sino más bien con una religión que se instauró como religión de Estado y que definitivamente se volcó hacia lo que era el cristianismo en ese momento. Fue una elección del Estado y la moldearon como más le convenía. Por eso tenemos todas estas similitudes. No es que Jesucristo haya nacido el mismo día que Mitra, sino que eso es lo que hicieron coincidir en las historias. Bien, también tenemos a Helios. Y el emperador Julián escribió antes de comenzar el año, en su discurso sobre Helio Rey: damos en honor a Helio juegos magníficos, solemnidades consagradas al Helio invencible. Los dioses soberanos se dignan permitirme celebrar a menudo estos misterios y que el mismo soberano del universo, Helio I, me conceda este favor. Surgiendo desde toda la eternidad en torno a la fecunda esencia del bien, mediador entre dioses inteligentes, mediadores ellos mismos, asegura plenamente su continuidad, belleza sin límites, fecundidad inagotable, inteligencia perfecta y las dota abundantemente de todos los bienes atemporales. Esto decía el emperador con respecto a Helios, o el sol. En Roma hubo varios nacimientos, comenzando con el nacimiento de Roma, una solemnidad pública que coincidió con la antigua fiesta de la Parilia y continuando con el nacimiento de los emperadores y también el de algunas divinidades, como la Natalis Minerva. El nacimiento más famoso, sin embargo, fue el del Sol Invicto, el Dies Natalis Solis Invicti, presentado por Heliogábalo. Es decir, se le daba mucha importancia a los nacimientos en general de cualquier personalidad. Parece evidente entonces que los cristianos rebautizaron la fiesta pagana del Sol Invicto como fiesta del nacimiento de Cristo, desplazando la fecha del 21 al 25 de diciembre para suplantar a la otra, siempre muy extendida entre la población. Pero en ese momento, tanto el nacimiento de una madre virgen con procreación milagrosa como la resurrección al tercer día después de la muerte fueron las características de la divinidad. En las civilizaciones del Mediterráneo oriental del primer siglo después de Cristo, estos prodigios pertenecían a dioses paganos agrarios y solares. El mito básico es el drama del joven dios que muere en la mitad de su vida para regenerar la naturaleza con su sangre, pero renace con el nuevo trigo de la primavera para convertirse en el señor de los vivos y los muertos, y el salvador de los muertos y de la humanidad. En Egipto este dios es Osiris, en Persia es Mitra, en Asia Menor es Atis, en Grecia es Dionisio. Pero en el origen es el hijo
hijo vegetación, por llamarlo de alguna forma, de la gran madre naturaleza, que muere en el solsticio de invierno para resucitar en el equinoccio de primavera, cuando los campos vuelven a reverdecer. Posteriormente el dios muere y renace cada año en el solsticio de invierno. Eso es básicamente lo que tenemos. En 376 el culto de Mitra en Roma fue suprimido por orden del prefecto. Con el edicto del emperador Teodosio del 392, que dio inicio a las persecuciones contra los ritos paganos, terminaron las últimas celebraciones en honor de la diosa Isis, madre de Horus en todo el imperio, y con los decretos del emperador Justiniano en el 536 se cerró el último templo en honor a Isis en Egipto, dando luz verde a la Navidad cristiana en todo el Imperio Romano. Antes de esta canonización, durante el cristianismo primitivo, el nacimiento de Cristo tenía diferentes fechas. Para San Cipriano era el 28 de marzo, para San Hipólito el 23 de abril, según Clemente de Alejandría el 20 de mayo o el 10 de enero o el 6 de enero. Esta última fecha, la del 6 de enero, se estableció más tarde en Oriente y desde ahí se utilizó en Roma hasta el cambio decidido por Constantino y luego confirmado por el Papa Julio I, y es la fecha en la que se sigue celebrando para la Iglesia ortodoxa. Es decir, tenemos que en las otras iglesias cristianas, además de la ortodoxa, la copta, la armenia, que también es ortodoxa, pero dentro de las ortodoxas tenemos la armenia, la libanesa, la de Constantinopla, bueno, todas ellas continúan con esto el 6 de enero, donde la Epifanía representa la anunciación del nacimiento de Cristo. Tenemos esta diferencia con la Iglesia Católica Apostólica Romana. La religión del Sol Invictus permaneció en boga hasta el famoso edicto de Tesalónica de Teodosio I del 27 de febrero del año 380, en el que el emperador estableció que la única religión estatal era el cristianismo de Nicea, prohibiendo efectivamente cualquier otro culto. El 3 de noviembre del 383, Dis Solis, también llamado Dis Dominicus, el Día del Señor, de acuerdo con la costumbre cristiana atestiguada durante casi 3 siglos, fue declarado día de descanso obligatorio para los tribunales, para los negocios, para el cobro de deudas, ordenando que cualquiera que no cumpla con el edicto del Código Teodosiano sea considerado sacrílego. Y esto, bueno, coincide con esto del Día del Sol. Hacia el 387 hay se hace una inscripción que hace referencia al Sol Invictus, y para esa fecha todavía hay muchos devotos, y en el siglo V San Agustín consideró necesario predicar enérgicamente contra ellos. El apologista cristiano Epifanio de Salamina narra que en algunas ciudades de Arabia y Egipto los paganos celebraban una fiesta dedicada al triunfo de la luz sobre las tinieblas, que es el nacimiento del dios Ayom, generado por la Virgen Core. El testimonio de Epifanio es también confirmado por Cosme de Jerusalén, que todavía está en el siglo VIII vigente, y menciona la misma celebración en la noche entre el 24 y el 25 de diciembre. Vemos cómo va coexistiendo y se va alargando hasta que, bueno, de poquito se va perdiendo aquello que vino antes del cristianismo, ¿no? Entonces la confusión entre cultos paganos y cristianos duró varios siglos. También porque el edicto de Teodosio, que prohibía cultos distintos del cristianismo, bajo pena de enajenación de bienes e incluso de muerte, no condujo a la conversión de los paganos. Y todavía 80 años después, en el 460, el desconsolado Papa León I escribió:
Esta religión del sol es tan estimada que algunos cristianos, antes de entrar en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, después de haber subido las escaleras, se vuelven hacia el sol e inclinando la cabeza se inclinan en honor de la estrella resplandeciente. Estamos angustiados y lamentamos mucho este hecho que se repite para la mentalidad pagana. Los cristianos deben abstenerse de cualquier apariencia de respeto por este culto a los dioses. Bien, la Basílica de San Pedro no era la que vemos hoy en día, ¿no? Pero ya existía una basílica en ese lugar. Bien, según la nueva Enciclopedia Católica, la fecha del solsticio de invierno fue asignada al nacimiento de Cristo porque ese día, cuando el sol comienza su regreso en los cielos del norte, los paganos que adoraban a Mitra celebraban el día Natalis Solis Invicti. En la Enciclopedia Americana de la edición de 1944 se lee lo siguiente: la Navidad, según muchas fuentes autorizadas, no se celebraba en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ya que la costumbre cristiana en general era celebrar la muerte de las personas más importantes y no el día de su nacimiento. Se estableció una fiesta en memoria de este evento, el nacimiento de Cristo, en el siglo IV. Dado que no se conocía el día exacto del nacimiento de Cristo, la Iglesia occidental, en el siglo V, ordenó que la fiesta se celebrara para siempre el mismo día que la antigua fiesta romana en honor del nacimiento del dios Sol. Y la nueva Enciclopedia de Conocimiento Religioso de Schaff Herzog dice: las fiestas paganas de las Saturnalias de Brumalia estaban demasiado arraigadas en la costumbre popular como para ser abolidas por la influencia del cristianismo. La fiesta pagana, con su jolgorio y juerga, era tan popular que los cristianos estaban felices de haber encontrado una excusa para perpetuarla. La celebración, con pocos cambios, tanto en espíritu como en costumbres, se siguió llevando a cabo. Los cristianos de Mesopotamia acusaron a sus hermanos occidentales de idolatría y de adorar al sol por haber adoptado esta fiesta pagana. Bien, entonces, todo esto que yo acabo de mencionar en este video figura en las enciclopedias católicas. Entonces nadie puede decir, como a veces se escucha, que bueno, que no, que lo del 25 de diciembre y que otros ritos que no están relacionados, que está todo manipulado pero al revés. Y no, o sea, está escrito en las enciclopedias católicas. Entonces ni siquiera es que lo hayan ocultado, sino simplemente que no le dan la divulgación. Y como la gente, lógicamente, no anda leyendo las enciclopedias católicas, ni nueva católica, ni de conocimiento religioso, o sea, es muy poca la gente que hace eso, entonces pasa y creen realmente lo que, o sea, dan por sentado que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesús. No se sabe el día en que nació Jesús. Sí se sabe que se tomó ese día porque era el día del culto al dios solar. Eso sí se sabe. Y sin embargo, la discusión siempre es al revés. Lo que no sabemos es cuándo nació. Seguramente, además de al saber que ese día se celebraba el nacimiento del sol y que adrede se utilizó ese día con edictos, o sea, eso está todo atestiguado. Lo que no podemos saber es el día real de su nacimiento, pero por lo que si nos vamos a basar en los evangelios, podríamos decir que más bien tendría que ser una fecha con un clima un poco más templado. Así que tendería a ser en verano, primavera, quizás un otoño ya tardío.
La realidad es que, bueno, no se sabe. Tampoco importa mucho en un punto, porque lo importante es el mensaje y no qué día nació, ¿no? Y también vemos esto que marca esta entrada de la enciclopedia, en donde dice que el catolicismo más bien tiende a celebrar las muertes y no los nacimientos. Y es totalmente cierto, porque los días en que se celebran cada santo es el día en que ese santo murió. Está bien, muchos podrán decir, no sabemos qué día nació, y sí qué día murió, pero vamos siempre al punto de que se celebra siempre la muerte, el sacrificio, el dolor, el sufrimiento. Todo tiene que ser a través de una carga negativa. Y esto da mucho que pensar, porque realmente yo no creo que el Dios verdadero quiera para nosotros una vida de sufrimiento. Sí, quizás los dioses o el Dios que nos han querido vender, y que no es el Dios verdadero, que no es la fuente original. Así que esto también es para pensar, ¿no? Porque siempre todo a partir del sufrimiento. No solamente un sufrimiento espiritual, sino un sufrimiento físico. No nos olvidemos de las flagelaciones y que estaban muy de moda en la Edad Media, pero que al día de hoy algunos grupos dentro de la iglesia, de los más radicales, siguen infligiéndose dolor físico. Lo cual, sinceramente, si uno se va a iluminar por autoflagelarse, sin tener en cuenta otras cosas, o sea, me parece que esa no es el camino, eso. Así como también esa adoración a los muertos que hay, a las reliquias, pero no a la reliquia porque perteneció a alguien santo, sino casi diría algo morboso de verlo. Y esto lleva a que hace unos días, por ejemplo, anunciaron que iban a beatificar a un chico de 15 años, fallecido a los 15 años, en el 2006. Y bueno, que parece que en sus 15 años llevó una vida muy misericordiosa. Bueno, que fue un excelente chico. Falleció de leucemia, sufriendo, como no puede ser de otra forma. Y dicen, yo vi las fotos, bueno, dicen que cuando llegó el momento de que se cambia la sepultura y demás, encontraron que el cuerpo estaba incorrupto. Y que eso era, bueno, demostraba su santidad, bueno, por eso lo van a beatificar. Pero la realidad es que se vino a saber que no solo no estaba incorrupto, que en realidad lo que hicieron fue, por ejemplo, una máscara en su cara, para que parezca incorrupto, pero que ya tenía signos cadavéricos propios del tiempo que había pasado, y en otras partes de su cuerpo también. Venía un proceso más lento, parece, nada más, pero estaba en proceso de descomposición. La cuestión es que su cuerpo va a ser expuesto. De hecho, ya le hicieron un sarcófago de cristal y el pobre criatura está expuesta en una iglesia, donde por supuesto hay que pagar para verlo. Y me parece una total falta de respeto hacia el niño muerto y hacia la gente que va, que si bien va porque quiere, pero lo que está viendo es una máscara. Y le dicen que es un niño incorrupto. Por un lado, cuando después la misma iglesia dice que no, que en realidad como ya tenía signos y que no estaba bueno verlo así, entonces se le hizo una máscara de silicona y el resto estaba vestido. Entonces me parece que, sinceramente, toda esta manipulación que llevaron a cabo todo el tiempo tiende siempre a lo mismo, a tener a la gente
enganchada con eso, pero y siempre con algo espantoso, porque ¿con qué necesidad? ¿No es cierto? Bueno, me puede decir, cada uno es libre de entrar y verlo si quiere, pero ¿por qué fomentarlo? Porque si por un lado uno le meten ideas en la cabeza de que eso es la santidad, no se puede pretender que después la persona a la que le están metiendo eso en la cabeza desde que nació, no pretenda ir a verlo, más allá de los curiosos. Así que, bueno, tanto se habla de las religiones paganas, que no estamos hablando de religiones satánicas, eso es otra cuestión, pero religiones paganas, de las más normales, digamos, por llamarlas de alguna, ninguna religión es normal, pero bueno, de las que, como el Panteón Olímpico, el Panteón luego romano, siempre se lo denostó tanto, porque, claro, era muy distinto, decían, de lo que vino después, y en un punto vemos que se tomaron religiones como base, que se siguen respetando las mismas celebraciones en las mismas fechas y a sabiendas, e incluso no está oculto, simplemente es la famosa omisión, porque eso está ahí, pero nadie lo divulga, nadie lo dice. Y en un punto se le viene a agregar algo más que da poder, y que es esto de castigar, de que hay que sufrir. Por supuesto que no, el libertinaje no está bueno, pero tampoco venimos acá, me parece, a sufrir todo el tiempo y a que sea un mar de lágrimas. Ya bastante la vida es dura en este planeta y en esta 3D, como para que sea necesario cumplir con una vida ritualística nefasta, negativa, dolorosa, para poder llegar a salvarse. O sea, si uno lo analiza, no tiene ni pies ni cabeza. Lo que pasa es que, claro, si desde el nacimiento esto viene así y no se conoce otra cosa y es eso y eso y eso y eso, muchos lo ven normal. Y cualquiera que diga otra cosa es un hereje. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí, simplemente sabiendo que las fechas que se están festejando y todo lo que está alrededor proviene de religiones antiguas, y eso está atestiguado por la propia Iglesia. No son inventos de nadie, ni delirios de nadie. Está en los edictos y está en las propias explicaciones que da la Iglesia. Entonces, nada, simplemente hay que saberlo. Y después uno elige. La celebración se seguirá haciendo por tradición, obviamente. Uno ya la tradición ya la tiene metida adentro. Siempre se hizo. Pero es bueno saber qué se está haciendo, ¿no? Y saber que el que es católico o cristiano tiene que celebrar la existencia de Jesús, no solo el nacimiento, sino la existencia, y eso es todos los días, como bien se dice cuando dicen el Día de la Madre es todos los días. Bueno, acá es lo mismo, no importa qué día nació, y menos todavía un día que sabemos que no nació, pero lo importante es su mensaje. Así que bueno, el Sol Invictus relacionado con Mitra, relacionado con las Saturnalias, por ende con Saturno, que lo venimos posponiendo porque es el peso fuerte en este gran ítem,
Pero bueno, con el Janus Pater del que ya hablamos, y en donde cae obviamente Pedro, y todo está relacionado con todo. Y nada cambió. Si nos ponemos a pensar, estamos igual que en aquellas épocas, celebrando lo mismo, peor aún, sin saberlo, porque ellos sabían lo que festejaban. Ellos lo sabían muy bien. Nosotros, pensando que festejamos una cosa y festejamos otra, que en esencia no tiene nada que ver, y casi diría que es lo contrario. Entonces, me parece que eso es un gran engaño. Es un engaño mayúsculo y es una estafa. Porque no hay punto de contacto entre el mensaje de Jesús y una Saturnalia, por ejemplo. Y sin embargo nosotros festejamos la Saturnalia pensando que estamos dándole un festejo en nombre de Jesús. Entonces, y eso no es algo que se haya inventado la gente, eso es algo que le dijeron, que se lo dijo la propia iglesia. Y entonces por eso me parece que es una gran estafa.